Raúl, te voy a cortar así tu Sí, inspiración. como siempre. Discúlpame, porque estábamos hablando de un tema sumamente interesante que es la prescripción y lo vamos a seguir abordando porque es un tema de debate siempre, pero el próximo 28 de octubre inicia un programa de actualización en derecho deportivo con grandes juristas de este ámbito y uno de ellos fue anunciado y lo anunciamos nosotros también a través de nuestras redes sociales, es el doctor Miguel Laterza, quien es máster en derecho deportivo, máster internacional en derecho, economía y gestión del deporte, ex asesor jurídico de clubes y actual director de asuntos jurídicos de la Asociación Paraguaya de Fútbol y justamente estamos en comunicación con él. Doctor Miguel Laterza, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Perla, hola Raúl y saludos a tu audiencia. Queríamos conversar con usted y conocer un poco de qué va a tratar también la ponencia que va a tener este curso que está organizando, este programa de actualización que está organizando la ley, doctor. Mira Perla, yo específicamente no sé todavía qué tema, qué tema me van a dar. Me, Mm, me convocaron por el hecho de tener el conocimiento en la cuestión, ¿verdad? sí. Pero no sé todavía sobre qué voy a tratar. Sí podríamos debatir sobre la importancia de conocer esta nueva, no es nueva en realidad, una Ujú. rama de 50 años de antigüedad más o menos. Pero sí, yo creo que es una oportunidad para que los colegas, para que la gente del deporte en general, para que no solamente los abogados conozcan más que nada los alcances y la nomenclatura y los conceptos e instituciones del derecho del deporte. Y como usted así está mencionando, doctor, creo que de alguna manera con esta actualización que como usted menciona no es nueva, pero al menos es de suma importancia estar al tanto de todo lo que conlleva el derecho deportivo. Y mira, el derecho deportivo es Mm, muy amplio, Perla. La gente conoce más por el deporte profesional por excelencia que es el fútbol en Paraguay, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la normativa de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuando hablamos de la FIFA, de la Conmebol, ujú. del TAC, el Tribunal Arbitral del Deporte que está en Suiza, ahí ya pensamos en derecho deportivo, pero esa es una faceta nomás de lo que implica esta disciplina. El derecho deportivo tiene una intersección de varias ramas del derecho. Tiene derecho público, Ujú. tiene derecho penal, tiene derecho civil, tiene mucho de laboral cuando hablamos de deportistas profesionales, tiene derechos humanos, tiene constitucional porque la norma principal de la que parte de la política deportiva de un país es la constitución. O sea, tiene muchas facetas que tocar. Está la parte especializada del derecho deportivo. Tenemos el dopaje, tenemos la resolución de disputas que se da a través de los tribunales arbitrales o la mediación, tenemos nuevas tecnologías como el VAR, Mm. como los sistemas de seguimiento de competiciones, como lo que se llama Big Data, que es el análisis de datos en el deporte. Tiene cuestiones de sociología, psicología del deporte. O sea, es bastante amplio, porque el derecho del deporte también convive con otra disciplina de abordaje del deporte, que es la gestión. Mm. Cuando uno entra a la administración o a la dirección de un club, aparte de manejar los conceptos básicos desde el punto de vista jurídico, tiene que manejar conceptos de planificación estratégica, organización de recursos humanos, conservación y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras deportivas. Todas esas cuestiones tienen aristas de gestión, pero tienen también aristas de derecho del deporte. La verdad que como está mencionando es bastante amplio, doctor, y al menos como mencionaba lo nuevo que es el tema del sistema de VAR, que creo que poco y nada tampoco la gente conoce bastante, no conoce tanto lo que es el reglamento del uso del VAR. Mm. El VAR en realidad es algo mucho más específico, que es parte de lo que es reglas de juego. Reglas de Mm, juego es una faceta
de las normas del derecho deportivo. Tenemos reglas de juego, reglas de organización y tenemos normas específicas del derecho del deporte. O sea, todo eso probablemente en el curso, tanto yo como los demás expositores vamos a hacer una diferenciación Ujú. para que la gente vaya entendiendo, ¿verdad? El derecho del deporte parte del deporte como juego, después va a un avance hacia el deporte como educación física y finalmente hace un abordaje del deporte como un sector del entretenimiento propiamente dicho que tiene contenido económico. O sea, hay por eso te dije, sí, hay intersección de muchas disciplinas, un tema muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados, la gente que ve fútbol, que escucha fútbol, que vive el fútbol, está muy acostumbrado a hablar de derechos económicos y derechos federativos, de solidaridad y formación, de transferencia, de préstamo, de pases, de ese tipo de cuestiones, pero el derecho deportivo excede solamente esos conceptos del fútbol. Tiene muchas cosas más, por eso es muy interesante que haya gente que intente profundizar un poco ese tipo de contenidos. Doctor, y así por lo que está comentando, bastante interesante por cierto, ¿dónde se da más este ejercicio? Evidentemente en lo privado e internacional. Hay diferentes facetas, Raúl. Uno puede ser abogado de club, uno puede ser abogado de jugadores, de agentes de jugadores, que es otro actor importante del deporte, no solamente del fútbol. Hay intermediarios que trabajan en tenis, en básquet, en otros países. En Paraguay nomás está muy centralizado todo al fútbol, ¿verdad? También puede ser integrante de federaciones, puede ser asesor jurídico de federaciones nacionales e internacionales. Hay muchos asesores jurídicos que trabajan en la FIFA, que trabajan en el Conmebol, que trabajan en la UEFA y en todas las federaciones continentales. Y también puede trabajar en órganos de resolución de controversia. Por ejemplo, Paraguay tiene la Organización Nacional Antidopaje, la ONAD. Se puede trabajar en la UADA, en la Asociación Mundial Antidopaje. O sea, hay diferentes tipos. Y también está el tema contractual, asesores internos en materia de contratación de jugadores, contratación de técnicos, contratación de todo tipo de sponsor, de merchandising, ese tipo de cuestiones también. Es bastante amplio realmente, doctor. Sí, sí. ¿Y qué Es como tal? un derecho empresarial enfocado a la industria del deporte. ¿Y cómo en Paraguay, cómo está desarrollado eso? ¿Hay muchos que se dedican o no? No. Somos pocos. Si somos 10, tenemos suerte de ser 10. Hay gente que sí que trabaja en derecho deportivo, pero que también hilvana ese trabajo con con el ejercicio de otras ramas del derecho civil, penal. Hay gente que trabaja exclusivamente en derecho deportivo y yo creo que esa gente que trabaja exclusivamente en el área no pasan de 5 o 6. De 60.000 abogados que tenemos matriculados. Exactamente, exactamente. Impresionante. Sí. Doctor, también veo que van a hablar mucho sobre lo que va a ser la jurisdicción y competencia. Se habla mucho, creo que en los últimos tiempos también sobre el Tribunal Arbitral del Deporte. Todos esos temas también van a estar abordando, doctor. Sí. De hecho, en la grilla de profesores yo vi que ahí está el Mm, doctor Hilo Moreno, que es árbitro del TAS, y está el mm, doctor Gustavo Abreu, que es argentino, que también es árbitro del TAS. Probablemente ellos enfoquen esos temas. ujú. Lo interesante del deporte es lo que los doctrinarios llaman el complejo de isla. ¿Qué es complejo de isla? El deporte trata de manejarse o conducirse en paralelo al Estado. Entonces, las normas deportivas y los principios del deporte hacen que trate de evitar la justicia ordinaria y se cree y se utilice y se proceda ante una justicia de orden deportivo
que tiene su partida en la jurisdicción de las federaciones internacionales, en este caso federaciones nacionales, quiero decir, en este caso podría ser la APF, y en segunda instancia ir a un tribunal de orden transnacional, que es el Tribunal Arbitral del Deporte. La personería jurídica, la naturaleza jurídica de estos organismos también es muy interesante saber. Son todos órganos de derecho privado que se rigen por la ley del país en el que tienen su sede. Por ejemplo, cuando hablamos de las disputas en Conmebol, hablamos de que subsidiariamente siempre es aplicable el derecho paraguayo. Por ejemplo, cuando hablamos de las disputas sometidas ante el Tribunal Arbitral de Deporte, siempre subsidiariamente tiene jerarquía el derecho suizo. Entonces, todas esas especificidades probablemente se vean y se atiendan en el curso que se va a dar. Y doctor, volviendo más a lo que nos decía, ¿a qué se debe? ¿Por qué cree que de repente hay tan poca gente que se dedique a esto? Y la verdad que no te sabría decir, Raúl. Muchos de nosotros somos gente que provenimos del deporte. O sea, ya hicimos deporte en algún momento de nuestra vida, y bueno, y unimos lo placentero con el trabajo, y eso hizo que nos interesemos en lo que nos gusta, ¿verdad? Pero así como hay derecho deportivo, hay derecho informático, nueva tecnología, derecho a los servicios públicos, urbanísticos, miles de ramas nuevas, bioderecho, inteligencia artificial. Entonces, lo que tienen que ver los jóvenes es encontrar nichos fuera de las ramas convencionales del derecho. Yo le invito a toda la gente que vea ya en la facultad ramas no convencionales, porque esas ramas son las que a uno le da placer incursionar después y ser experto en cosas o en casos que por lo general uno no toca a nivel local, cuando hablamos de ese número que dijiste ya hace rato, de 60-70 mil abogados. Sí, de hecho, creo que en la facultad tienen materia de derecho deportivo. Sí, hay una materia que es derecho deportivo de hace 10 años más o menos, pero a mi modo de ver debería estar colocado un poco más arriba en la malla curricular. Está en segundo curso, creo que es cuarto semestre, algo así. Pero yo creo que un estudiante de cuarto semestre no tiene todavía los elementos ni los conceptos necesarios como para sacarle el jugo a esa materia. Esa es una opinión mía. Aparte, y no será también por las ganancias digo, ¿verdad? Por algo, pues, los abogados pues se dedican también a lo que les genera dinero de repente. No sé si sería eso el caso. Sí, es uno de los casos, pero si uno tiene en cuenta solamente el interés artístico, estaría ejerciendo en Brasil, en Argentina o en países que tienen otro nivel de movimiento, ¿verdad? En Paraguay solamente, como dije, tenemos el fútbol profesional como deporte profesional. En Argentina, en Brasil tenés básquet, handball, tenés tenis, tenés varias otras ramas. Aparte, la tendencia actual es relacionar mucho lo que es la industria del deporte con otra rama del derecho, que es el derecho del entretenimiento. Entonces, el deporte como sector del entretenimiento, y ahí entran una serie de cosas: marketing, estudios de mercado, todas esas cuestiones. Ahora, por ejemplo, está en boga también el tema de los llamados eSports, los deportes electrónicos. Para alguna gente son deportes, para otros no. Eso también se podría discutir en el curso. Qué interesante, doctor, realmente. Recuerdo que en el Palacio de Justicia, cuando se tocó un caso de un jugador de fútbol, una transferencia fue ahí, accedimos a los contratos que tenían los jugadores para las transferencias, y había cláusulas incluso de si marcaba tantos goles tenía un premio y todas esas cosas. O sea, cuestiones bastante peculiares, vamos a decir, para los contratos. Sí, hay ese tipo de cláusulas. Hay cláusulas donde
se le exige al jugador que se presenta una cantidad de acontecimientos de un club, o que no pueda asistir a ciertos lugares. Eso acá en Paraguay no es tanto, pero en Paraguay, en mi experiencia, te digo, los contratos entre jugadores y clubes nos pasan de 10 páginas. 10 páginas ya es mucho, pero hay contratos como el de Neymar que tenían 200 páginas. O sea, hay contratos los contratos de las grandes estrellas del deporte son contratos que son como una monografía tantas cláusulas que tienen. Serio. Doctor, también estaba mirando de que van a hablar de qué es el club, cómo es su funcionamiento. Muchas veces eso en el día a día uno no se da cuenta de todas las implicancias que tiene tener un club en el país, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos un sistema que le falta un poco de desarrollo normativo. Los clubes paraguayos son asociaciones sin fines de lucro y son todos iguales. Pueden ser de utilidad pública con capacidad restringida según lo que diga el Código Civil, según cómo se haya configurado al momento de su estatuto, y estamos hablando de clubes de 100 años, 50 años. Entonces, la configuración jurídica de los clubes, y si vamos a hablar del fútbol en particular, que es el fútbol profesional, que es lo que ustedes al final me están preguntando, en realidad no le interesa tanto que es un club de bocha, le interesa el club de fútbol. Es lo que más consumimos, doctor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Entonces, el tema es darle herramientas a los clubes para que se reconfiguren de tal forma que tengan la figura que más le convenga a sus intereses. Por ejemplo, en otros países se habla de la sociedad anónima deportiva. Yo creo que la sociedad anónima deportiva es una solución, pero no es la única solución. Yo abogo porque exista una ley que se podría llamar de cualquier forma. Yo le nombro de gestión de clubes, así genérico, que dé la posibilidad de hacer cualquier tipo de configuración jurídica. Por ejemplo, puede haber un club en el interior, no voy a dar nombre, un club en el interior que se rija por la masa de habitantes de su ciudad, y ese sería perfecto, por ejemplo, para que sea una asociación público-privada deportiva, que el club se una con la municipalidad o con la autoridad departamental, y propicien así el deporte. Por ejemplo, puede haber otro que sea una ciudad nomás, entonces que sea solamente con la municipalidad. Podría haber otro en que haya una serie de empresarios, de agricultores o lo que sea que tengan la capacidad económica como para llevar adelante la gestión del club, y bueno, ese se convierte en sociedad anónima o se convierte en una sociedad de gestión. Y hay algunos clubes que son grandes, como pasan en España. En España los clubes grandes, por ejemplo el Barcelona, el Real Madrid, y también otros dos que son el Osasuna y el Athletic de Bilbao. Esos 4 clubes no son sociedad anónima. Salió una ley de sociedad anónima hace 20, 30 años en España, y se aplicaron unos criterios tributarios para que los clubes se reconviertan en sociedad anónima, pero esos 4 fueron exentos. También en Paraguay tenemos ese tipo de cuestiones. Hay clubes que no hace falta que nombremos, pero que están bien como están. Entonces, la cuestión es encontrar los modelos correctos de gestión para ciertos clubes, y que eso ayude a desarrollar el fútbol en general, y que eso después también se refleje en otros deportes, ¿verdad? Pero acá en Paraguay, por ejemplo, nosotros vemos que de repente en Europa hay clubes que tienen dueños, o sea, el Paris Saint-Germain, el Chelsea, por ejemplo, ¿verdad? Ahora el Newcastle. Sí. Pero acá en Sí. Paraguay eso no se podría hacer, ¿verdad? Y se puede hacer, depende de la voluntad, del ánimo societario, yo le llamo, Raúl, lo mismo que en el derecho societario. Ujú. Depende de qué es lo que quieran los socios de los clubes. Y voy a hacer una pregunta que es revoltosa, pero te voy a hacer una pregunta a vos, Raúl, y te hago a vos, Pedro. ¿Qué
Y no, de Perla yo sé qué club es, pero vos no sé cuál es tu club, Raúl. Pero te voy a hacer una pregunta y hay mucha gente que me responde negativamente a lo que te voy a lo que te voy a preguntar. Escucha. ¿Qué a usted le va a preocupar que su club de hoy tenga dueño si ustedes salen campeones de la Copa Libertadores de América? No. No, No. yo soy Sol de América, autor. El Chelsea Bueno. de Villa Elisa. Pero Entonces, ya me realmente, respondió a la pregunta. Esa es la pregunta del millón. La gente nomás es muy romántica acá, no como es, tiene un objeto social, es de todos los socios. Pero ¿qué importa si es que tu club tiene un dueño y ese dueño? Ahora hay una polémica en la Premier League justamente porque el equipo de Almirón fue comprado por un fondo de inversión árabe que es muy fuerte y es un fondo árabe, el fondo árabe más que hace que el club de Almirón sea el más rico en el mundo, pues. en Inglaterra. Entonces ellos están viendo para cambiar. 434 billones, no sé qué son. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Buscamos que mejore el club, que obtenga logros deportivos? ¿O vamos a ser un poco egoístas y románticos en seguir, nomás que en seguir queriendo que las cosas se mantengan? De hecho, creo que el mejoramiento de un club también hace que mejore el deporte en general para el país, Es que ¿verdad? es así. Esa es la forma. Acá queremos que nuestro club se vaya bien y detrás de ello vengan los inversionistas, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Claro. Lo que pasa es que acá en Paraguay inversionistas no puede haber con la configuración actual de los Ah, no pueden existir terceros que no sean dirigentes metidos en los clubes, porque justamente eso es lo que te restringe la figura jurídica de la asociación sin fines de lucro, porque no hay una distribución de utilidades. Pues ahora, si por lo menos se permitiese la utilización de una de las figuras que le dije, la sociedad anónima deportiva, esa podría ser la solución de varios clubes. No voy a dar nombre, pero de varios clubes. mira que puede ser realmente eso la América del Chelsea, Raúl. Doctor, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad que los temas que van a ser abordados en este programa de actualización, creo que le va a costar bastante resumir todo y creo que el tiempo va a ser bastante corto por todo lo amplio que usted mencionó. La idea es que comience a rodar más el interés en el ámbito. Sí. Creo que ese es el pensamiento de los organizadores, ¿no? Como yo soy un invitado, no puedo hablar por ellos, pero yo creo que esa es la cuestión. Que comience la gente a demostrar interés y después que se haga, que se mecanice como un evento que tenga cierta periodicidad. Totalmente. Evidentemente que utiliza luego el vocabulario deportivo, empiece a rodar. Así es. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Realmente Sin aprendimos problema. bastante. Seguimos en contacto. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Sí, señor. Ya. Porque el director acá también es un apasionado del... ¿Y por qué no pasaste? La próxima, por favor, señor director, más atento a la programación.